¿Listo? Bueno, ¿me escuchan bien? Yo te escucho. Listo, ya, ya puse presentar la pantalla. ¿Me confirman si les aparece la presentación, por favor? Sí, yo la estoy viendo. Listo, bueno, perfecto. Bueno, hombre, pues primero que nada, un gusto poder compartirles un poco de lo que he desarrollado en materia pues de esta temática. Agradecerle pues a la Universidad de Santiago y pues al programa de especialización en SIC pues por este espacio. Antes de entrar pues como en materia, sí quería, ¿Has visto unos audífonos por ahí, Pau? mm, sí quería comentarles un poco pues como de mi experiencia. Eh, pues yo soy arquitecto de formación, con estudios de maestría en proyectos urbanos y digamos que mi quehacer profesional pues básicamente se ha dedicado en trabajar en procesos de planificación urbana y territorial a través de distintos instrumentos de planificación, bien sea pues en revisiones de planes de ordenamiento territorial, eh, o instrumentos pues de planificación urbana como los planes parciales. Entonces, básicamente pues esto es lo que me he dedicado y pues transversalmente apoyando estos temas pues de planificación urbana y territorial, pues me he dado la tarea digamos, ir investigando y como conociendo un poco de cuáles pueden ser esas herramientas tecnológicas que me pueden dar apoyo a ese proceso pues de planificación. Principalmente pues esto se da mucho desde los sistemas de información geográfica y por otro lado pues ha sido otro tema pues de este concepto de los SIM. Ahora les voy a explicar pues eso en qué consiste. Y a lo largo pues como de esta trayectoria que he tenido pues en apoyando distintos equipos consultores, eh, he logrado pues como aplicar este tipo de tecnologías y nos han sido pues de cierta forma útiles en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, pues arranquemos en materia entonces. Aquí les traigo pues esta imagen general que es con la portada del modelado de información de ciudad y territorio, la implementación de la metodología SIM. Vamos que este tema del concepto SIM pues ya se los explicaré a continuación. Vemos que esto es como un tema nuevo, básicamente es como ese modelado 3D o esa creación de esos gemelos digitales a escala urbano-territorial. Y lo que quiero compartirles hoy, pues, es una serie de conceptos, trabajos técnicos y ejercicios académicos también desarrollados en materia de la implementación de estas tecnologías disruptivas, ¿no? Específicamente para el ámbito, pues, urbano y territorial. Entonces, aquí les traigo esta imagen de la cabecera municipal del municipio de Yumbo, que es un municipio que hace parte aquí del espacio metropolitano del entorno de Cali, aquí al sur del Valle del Cauca. Eh, y esta es otra imagen que ha sido desarrollada a través pues, de software SIM, que me ha permitido hacer pues, una réplica digital del territorio, ¿no? Entonces, como pueden ver, la similitud es bastante aproximada pues como a la realidad. Sin embargo, pues esto es una modelación, pues no replica pues en detalle ciertos elementos, pero pues sí nos ayuda pues como a tener esa especie de maqueta virtual del espacio geográfico, ¿no? Entonces, para iniciar pues quería mostrarles pues un poco este contraste y partiendo de esto, eh, esto es como a manera de resumen una tabla de contenido pues que he preparado para nuestra sesión de hoy. Algunos puntos los voy a pasar un poco más rápido, pero pues lo que me interesa es que podamos hacer un barrido sobre algunos conceptos. Me gustaría hablarles de un estudio de caso de la ciudad de Medellín, algunas herramientas pues asociadas pues al tema y algunos trabajos técnicos y teóricos pues que he desarrollado en mi quehacer pues profesional. Bueno, esta es nuestra hoja de ruta y pues espero que les pueda ser de mucho interés. Entonces, arranquemos con este tema de los
digitales, ¿no? Como, bueno, y esto en qué consiste? ¿Cómo es la cosa, no? Entonces, este tema del gemelo digital hace parte, pues, como de las tendencias de la revolución industrial 4.0, que es la que nos encontramos, pues, en esta especie de cuarta revolución industrial tecnológica. Pues, hoy en día todos estamos más conectados, más vinculados a la web, información en tiempo real, etcétera. Y en torno pues como a toda esta revolución tecnológica pues que se está dando desde distintos frentes, hay una vertiente de esta que es el tema de las ciudades inteligentes o las smart cities, que es como a través de apoyarme en herramientas tecnológicas me puedan ayudar a tomar decisiones para desarrollar ciudades pues más sostenibles e inteligentes. Pues eso es como un poco pues el resumen. Pues este concepto la verdad pues es muy amplio. Yo lo quisiera como acotar un poco más a los temas pues hacia el área pues de urbanismo y el territorio. Y pues básicamente esto lo que busca es visualizar y planificar el pulso de la ciudad en tiempo real, ¿no? Vinculado pues con bases de datos, ¿no? Es como lograr tener esa maqueta virtual de la ciudad y poder espacializar de forma tridimensional todos esos patrones y fenómenos urbanos que se pueden dar en el proceso de transformación de la ciudad, por decirlo así. Entonces, este concepto de gemelo digital, pues no solamente se ve en el ámbito urbano, sino que también se ve en distintos temas, ¿no? Por ejemplo, el modelamiento de gemelos digitales de temas industriales, de procesos también constructivos, propiamente de edificaciones. Esto es un poco más amplio, pero sí quiero que tengan como presente la noción, pues, de este concepto. Entonces, partiendo de este concepto inicial, aquí, pues como a manera de recordarles pues un poco en qué consiste también el tema de los GIS, ¿no? O SIGs, pues los sistemas de información geográfica, digamos esto es lo que nos permite también alimentar ese gemelo digital pues que se busca eh, desarrollar, digamos, de una forma pues más precisa, ¿no? Y pues con los sistemas de información geográfica, pues lo que podemos hacer es procesar datos, generar mapas y crear pues análisis a través pues de las herramientas que nos permiten implementar estas tecnologías, ¿no? Entonces pues los SIGs pues es una vertiente pues que se relaciona con distintos frentes, ¿no? Inicialmente pues como más asociado al ámbito pues de la geografía, ¿no? Cómo poder, pues yo a través de cartografía y de montar pues bases de datos espaciales, yo puedo documentar y pues espacializar una serie de capas y elementos pues del espacio geográfico y de esta forma pues hacer cruces de variables de distintos temas, ¿no? Entonces lo que me permite pues a grandes rasgos pues como este tema de los sistemas de información geográfica, asociado pues más que toda la parte pues territorial, porque pues esto tiene pues distintos frentes y aplicaciones en varias disciplinas y profesiones. Aquí lo que yo quiero es como acotarlo un poco más hacia la parte urbano-territorial. Y aquí les traigo esta ilustración donde podemos ver pues una serie de capas que conforman pues el territorio, ¿no? Entonces entre esas pues tenemos las parcelas, las zonificaciones normativas, la topografía, los modelos digitales de elevación, las coberturas, las ortofotos, las infraestructuras también. Entonces son una serie de capas pues que yo al superponerlas pues me conforman el espacio geográfico y las distintas variables que este lo conforman, desde los elementos pues geográficos existentes hasta las delimitaciones pues político-administrativas y normativas pues que se tengan para ese espacio, ¿no? Entonces esto es súper clave pues poder también tener unas nociones de cómo se administran pues este tipo de capas a través de los SIGs y así poder pues en una siguiente fase incorporar esta información a ese modelo digital tridimensional pues que se busca desarrollar. Entonces, complementario a esto, les traigo este otro concepto que es el concepto de BIM, que son los Building Information Modeling, que esto es un concepto pues que se relaciona más hacia el tema arquitectónico constructivo, más hacia la parte como de ingeniería de estos procesos de construcción. Y este también pues es un tema que ha tenido pues mucha fuerza
más que todo hacia el sector de la construcción y desarrollo inmobiliario, ya que a través pues, de los softwares BIM pues, me permiten pues, hacer modelados de construcción de edificaciones e infraestructuras con un detalle pues mucho más fino. Digamos, son unos 3D que me permiten poder documentar de una forma pues acertada el proceso constructivo de una edificación, ¿no? Y a partir de este pues modelarlo de forma parametrizada y que esto me permita pues extraer distintos bases de datos de cómo sería el proceso pues constructivo de la respectiva edificación, ¿no? Poder cuantificar pues las cantidades, calcular los temas de las estructuras, definir pues una imagen arquitectónica también pues de la construcción. Entonces, esta es como ya la escala como propiamente pues como del edificio, ¿no? Entonces pasamos de una escala desde los SIG más geográfica o urbana, por decirlo así, y ahora ya pasamos a una escala más como del edificio o el predio pues puntual hacia adentro, por decirlo así. Entonces, este es otro concepto pues que se está ligado a una serie pues de softwares que me permiten hacer este tipo de modelaciones, ¿no? Más pues como constructivas, ¿no? Y esto pues permite hacer una serie de conceptualizaciones de diseño, análisis y documentación, prever pues una fase constructiva y tener pues una serie de mantenimientos y operaciones a lo largo pues del ciclo de vida pues como del edificio, por decirlo así. Igual esto también este concepto es un poco más amplio, aquí solo quiero como plantearles las generalidades. Y partiendo de estos dos conceptos, pues les quiero hablar sobre este concepto de los City Information Modeling o la sigla pues de CIM, que básicamente es como esa combinación entre el SIG y el BIM, ¿no? Entonces aquí les planteo lo que es un SIM, que es donde se muestra una maqueta 3D del territorio o del ámbito urbano, también puede ser solamente. Y esto pues no es una maqueta estática, sino que es una maqueta en tiempo real que me permite tomar decisiones y hacer consultas y análisis de predictibilidad. Entonces, claro, al yo empezar a cargar toda esa información y documentación desde los SIG del espacio geográfico a través de un software pues que me permita representar esto de una forma un poco más técnico, constructiva, por decirlo así, sin llegar pues como al detalle pues como de las estructuras y eso. A través de este cruce pues como de temas, poder lograr estas aproximaciones de entornos urbanos, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues esta es una ilustración de la ciudad de Cali, específicamente de la zona pues que está próxima al corredor del río Cali. Y esto se logra pues a través de cruzar distintas capas temáticas que vienen desde los SIGs y toda la información pues tiene datos asociados, ¿no? Si yo empiezo pues a tocar cada uno de estos elementos, estos edificios pues me va a dar la información de sus respectivos atributos y voy a poder hacer los cruces pues que crea pertinentes para tomar decisiones, ¿no? Entonces estos modelos están asociados a Big Data y son bases para la generación de gemelos digitales para la planificación, ¿no? Entonces esto es como a grandes rasgos pues como lo que se puede ir logrando partiendo pues del tipo de proyecto y pues de la información que yo necesite cruzar y visualizar, ¿no? Pues de forma tridimensional. Bueno, entonces partiendo pues como de estos conceptos iniciales que les planteé, aquí se cruzan pues como distintas disciplinas, ¿no? Se cruzan estas disciplinas desde la geografía, desde el urbanismo, desde el ordenamiento territorial, se cruza un poco también la parte de arquitectura, ingeniería y construcción. Digamos que en este tipo de modelos también podemos empezar a nutrirlos con modelos mucho más detallados, constructivos, por decirlo así. Si yo tuviera pues esta maqueta base del entorno urbano territorial y yo quisiera empezar acá a simular ciertas obras de infraestructura, por ejemplo, vial o ciertos edificios pues con un mayor detalle, pues yo puedo traerme esos edificios modelados desde otros softwares e insertarlos en el entorno urbano y ver eso que me está produciendo, ¿no? Con un mayor tecnicismo constructivo. Entonces esto es como lo valioso y es que permite pues como la combinación de distintos sistemas, por decirlo así. Entonces aquí les traigo este gráfico que es como esa transición de esos conceptos pues que se han ido dando, ¿no?
Entonces, desde el campo de la arquitectura, la ingeniería y la construcción, se ha venido pues trabajando convencionalmente desde la modalidad CAD, que este es otro concepto también que les quiero eh, eh, comentar, que son los dibujos asistidos por computador, que es como todas estas tecnologías pues que se han asociados, por ejemplo, al AutoCAD, el AutoCAD Civil, 3D, que son software pues que tienen esta modalidad pues de dibujo 2D pues planimétrico, ¿no? Pues que también tiene algunos elementos pues 3D, pero digamos que la génesis de estos es el dibujo pues bidimensional de proyectos. Entonces, estos dibujos CAD pues han tenido una transición a las tecnologías BIM, que es ya tener pues toda esa planimetría pues de forma bidimensional, poderla modelar en maquetas pues tridimensionales con bases de datos asociadas más constructivas, por decirlo así. Entonces esta transición de tecnologías se ha dado pues en distintos softwares también como el Revit, Archicad, vemos que son otros aplicativos pues que han ayudado a hacer este tipo de modelos. Y esta transición pues también se ha dado, pues más que transición es como una complementariedad, ¿no? Entonces también como los SIGs, pues que principalmente se basan pues en la documentación cartográfica, principalmente pues de temas bidimensionales, pues con los SIGs también se pueden hacer análisis también tridimensionales, pero digamos se quedan como corto en algunos componentes. Y aquí es donde se empieza pues a relacionar o vincular pues con las tecnologías SIM, ¿no? Que yo como traer pues toda esa información cartográfica, principalmente en 2D, a una modelación 3D y empezar a hacer pues como cruces de variables, ¿no? Y partiendo pues de estos dos, pues yo como poder vincular modelos tridimensionales de distintas escalas en un solo repositorio de información, por decirlo así. Entonces esto es como un poco pues como como la estructura pues del tema, ¿no? Entonces sí quería pues como plantearles estos conceptos iniciales para poder pues tener nociones de los casos de estudio que les quiero presentar el día de hoy. Entonces, bueno, avancemos con esto. Lo voy a pasar un poco más rápido, que es cómo estructurar pues esos modelos 3D. Y básicamente pues esto es como a grandes rasgos cómo se estructura esa maqueta pues virtual del territorio. Que me podrían apoyar apagando los micrófonos, qué pena. No sé si Juan me puede apoyar allá a rastrear la cosa para apagarles. Pues, gracias. Listo. Bueno, como les venía mencionando, esta es una vista pues como general de cómo estructurar ese modelo SIM. Entonces, como bien saben, pues es una superposición de capas temáticas, pero esas capas temáticas pues tienen unos formatos pues que hay que saber interpretar y procesar, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues hay una serie de capas que están asociadas a información vectorial. Cuando hablamos pues de vectorial, pues es todo lo que está representado a través de líneas, polígonos y puntos. Y tenemos otra información que es de tipo raster, que es toda la información pues tipo pixel, pues imágenes o modelos digitales. Entonces al yo lograr pues como compilar este volumen pues de datos, todo esto se condensa en un solo formato, que este es uno de los formatos pues que se maneja principalmente en las modelaciones SIM. Y pues a través de esto es que yo voy como armando mi modelo, ¿no? Superponiendo pues toda esta información. Entonces en la parte vectorial, pues aquí es donde lo que uno busca es como compilar las capas temáticas y básicas de lo que yo quiero modelar, ¿no? Entonces en capas temáticas pues podría tener como la información de polígonos, por ejemplo, políticos administrativos si uno quisiera, o polígonos normativos de usos del suelo, o de tratamientos urbanísticos, o de X o Y zonificación de usos pues que yo necesite representar, por decirlo así. Por otro, que esto pues serían polígonos. Por otro lado tenemos toda la información que sería tipo líneas, que ya estaría asociado por ejemplo a la malla vial que quisiéramos representar de forma tridimensional, o esa estructura pues de movilidad que uno quisiera pues como plantear, o los senderos, conexiones también.
O, por ejemplo, elementos lineales también se puede tener todo lo que son los elementos asociados a la red hídrica, ya más como hacia temas ambientales. Las bases de datos catastrales, también toda la información predial de las construcciones, todo esto pues se puede ir como asociando a estas modelaciones. Entre otras capas pues también, digamos que estas son como las generales que entrarían en ese paquete de vectores. Y por otro lado, pues tenemos la información tipo raster, pues que aquí ya entraría pues como todas esas imágenes asociadas pues a fotos satelitales, ortofotos, o por ejemplo levantamientos de fotos con drones también que tengan pues su respectivo proceso pues de, de georreferenciación y rectificación. Entonces toda esa superposición depende de distintas fotos pues que uno tenga para poner de fondo pues en el modelo, pues también se pueden superponer, por ejemplo para hacer superposiciones de cruces de análisis multitemporales, también uno podría pensar también en eso. Y la base pues como de todo el modelo, pues toda esa información que vamos cargando se tiene que superponer a un modelo digital de elevación, pues que esto se hace pues a partir de la información topográfica pues del entorno, ¿no? Y a través pues, de ese modelo de elevación, pues que me permita simular pues como la topografía del territorio pues específico que se quiere modelar y pues sobre esa topografía lograr ver pues cuáles son esas planicies, esos relieves, donde se van a adherir pues todas las capas temáticas que estamos cargando. Entonces al cruzar pues todos estos datos, entonces todo esto me va formando pues como esa maqueta base por decirlo así. Y eso pues me estaría generando esa aproximación inicial de ese City Information Modeling. Entonces, a manera pues de ilustración, pues aquí también les planteo esta imagen que fue uno de los modelos que construí en su momento con la información Open Data de Medellín, que también pues ellos tienen pues una documentación pues muy juiciosa de su información geográfica. Entonces, con solo acceder pues a la base de datos pública pues que tienen, pues puede hacer este tipo de modelos sin ningún problema, pues sabiendo pues cómo administrar muy bien como las capas y la información tipo vector y raster pues que les planteo, ¿no? Bueno, ya entrando más como al tema de los proyectos, aquí les planteo un poco pues como el tema de las escalas de modelamiento que he desarrollado, partiendo pues de los distintos proyectos pues en los que he podido participar, digamos que han sido proyectos de planificación urbana y territorial de distintas escalas, pues por decirlo así, digamos que para cada escala se requiere pues un grado de detalle pues diferente, ¿no? Entonces, esto lo he agrupado en estos tres paquetes, los modelamientos que se han hecho en la escala macro, meso y micro, ¿no? Entonces, en la escala macro, eh, estos son algunos modelos pues que he hecho. En este caso pues les planteo aquí una ilustración del municipio de Yumbo, pues que yo pude hacer parte del equipo consultor que hizo la revisión al plan de ordenamiento territorial de segunda generación del municipio. Entonces uno de los ejercicios pues que se hizo fue hacer pues como el municipio en 3D y empezar a hacer la superposición de elementos temáticos de distintos frentes pues del territorio, ¿no? Por otro lado, esta también es otra modelación de la cabecera municipal de Pasto, en Nariño. Digamos que en este caso también se hizo pues un modelo más de escala como urbana y como de su contexto rural inmediato. Y aquí se hicieron también unas superposiciones de elementos de la estructura ecológica pues del territorio y demás. Entonces digamos que para esta escala, uno de los softwares pues que me pareció más útil ha sido el software InfraWorks, que este es de la suite de Autodesk. Eso luego se los mostraré con más detalle. Y digamos que para cada escala yo he identificado como ciertos softwares que me han parecido más útiles que otros, ¿no? Depende pues como el tipo de la escala del proyecto en el que uno esté, ¿no? Entonces para estos que son como más urbano-territoriales me ha parecido más útil este. Luego tenemos la escala meso, que ya se asocia pues como como instrumentos de planificación como más pensados como para planes parciales, como planes zonales, de momento planes de mejoramiento integral de barrios, hablando pues de intervenciones de ámbitos urbanos. Eh, Me ha parecido pues más útil estos softwares que son pues InfraWorks también me sigue siendo pues muy útil para esta escala. Otro que se llama ArcGIS Urban y otro que se llama Urban Canvas, algunos de la suite de Esri y otros de la suite de Autodesk.
Entonces, para esta escala, que aquí les traigo una ilustración de una de las modelaciones que se ha hecho para el centro de Medellín. Y este es otro proyecto en el que yo sí pude participar, también en la ciudad de Pasto, que esto es un plan parcial de desarrollo urbano, que esta es una pieza pues delimitada como suelo de expansión en la ciudad, que es donde se proyecta pues que la ciudad crezca. Y esto se desarrolla pues a través de un instrumento de planificación intermedia que se llama plan parcial, ¿no? Que es donde se hace pues toda la simulación de las densidades y las infraestructuras pues que se necesitan para poder edificar esta porción pues de suelo, ¿no? Entonces esto nos fue muy útil pues en los procesos de planificación porque venimos desde la escala de ciudad y poder ver pues ya una escala mucho más pequeña cómo se inserta pues el proyecto con la ciudad, ¿no? Cómo se relaciona y se conecta. Bueno, y en la escala micro pues aquí ya se empieza a cruzar pues como los temas de ya más como arquitectónicos constructivos, donde podemos ver ya modelaciones ya mucho más detalladas pues de la construcción pues como el edificio, de la infraestructura pues que se tenga proyectada, y pues para esto hay una serie pues de softwares también, ¿no? En este caso pues como los más comerciales son el Revit, el Archicad, hay otros también que se llaman CTNG, me ha parecido pues muy útil, que también es de la suite de Esri. eh, el potencial de esto es que yo puedo tener este tipo de modelos pues con un detalle pues de las redes sanitarias, eléctricas, etcétera, el detalle, y yo poder vincular esto al modelo como urbano grande, ¿no? Y hacer pues como el cruce de variables, ver como las cercanías con distintos temas pues temáticos de la ciudad, por ejemplo, hablando más desde la ingeniería, poder ver cómo estas redes técnicas del edificio se van a articular con las redes matrices también de la ciudad. Entonces uno puede hacer ese tipo como de conexiones, por decirlo así. Entonces, eh, estos son algunos de los softwares pues, que les mencioné anteriormente. Uno de los que yo más uso pues, es Autodesk InfraWorks. eh, y estos son otros pues, que también me han parecido pues, muy útiles en su momento. Como les digo, pues depende como el tipo de proyecto también y lo que se requiera pues, planificar. Bueno, esto lo voy a pasar un poco rápido, que básicamente es como el auge que hay en materia de estas tecnologías a nivel mundial, principalmente de los temas BIM, pues porque la tecnología BIM, pues digamos que el SIM se va como derivando del BIM, lo que les mencioné anteriormente. Y podemos ver pues que a nivel pues como internacional, cuáles son los países pues que están como más avanzados en estos temas, ¿no? Entonces, entre esos tenemos pues como los del Reino Unido y los países pues más nórdicos en la parte pues de la Unión Europea en esta zona. Y pues en el Reino Unido también pues se tiene pues un uso obligatorio en los proyectos públicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que gran parte pues de los proyectos públicos y los proyectos de planificación urbana y territorial sí o sí pues están implementando estas tecnologías, digamos que hace parte pues como de las normas públicas pues que ya tienen protocolizadas. Por otro lado pues tenemos los otros países que están en naranja, que aún pues digamos que es un uso obligatorio previsto en proyectos públicos, digamos que ya se está empezando pues como a exigir en los procesos de planificación. Luego tenemos los que están en verde, que son uso habitual, pero no obligatorio, digamos que aún no hace parte pues como de las exigencias pues de los mandatarios pues que regulan pues es la presentación de los proyectos. Y por último pues tenemos los que están en azul, que digamos que aún hay un uso incipiente del BIM, pero digamos que en el caso colombiano o pues en esta parte pues de Latinoamérica ya hay un gran pues como avance en iniciativas BIM en materia de esto. Entonces, digamos que estamos como en un momento de desarrollo y exploración e implementación pues de estas tecnologías en distintos proyectos, ¿no? En este caso, pues en Colombia se tiene un BIM Forum que son pues como la mesa pues de expertos que está, digamos, regulando y estandarizando todos estos procesos eh, digamos, modelar y estandarizar de una mejor forma los procesos pues BIM, ¿no? Entre esos pues se tienen unos kits BIM, que son unas cartillas pues y unos libros y una serie pues de literatura asociado a cómo estandarizar y pues documentar de forma apropiada este tipo de modelaciones, ¿no? Porque pues vemos que esto tiene un montón pues de datos y de archivos pues que se tienen que documentar y digamos procesar para que puedan ser, digamos, bien presentados, por decirlo así. Bueno, esto también existe pues una norma ISO
que es la 19650, que estandariza pues más que todos los procesos de modelamiento BIM constructivo. A nivel nacional pues hay una resolución también que nos habla pues sobre esto. Vamos que ya hay unos avances pues como bien significativos como desde las leyes en esto y las normas pues como generales. Bueno, ahora sí entrando pues como en materia de los casos de estudio, sí me interesaba pues como que conocieran esta parte conceptual pues para que pudieran tener unas nociones de cómo se arman pues estos modelos, ¿no? Entonces, en este caso, pues aquí les planteo un caso de estudio que es de la ciudad de Medellín, específicamente de la empresa de desarrollo urbano, que es la empresa pues que, digamos, gestiona pues como toda la parte de los proyectos e infraestructuras generales de la ciudad. Y dentro de su estructura institucional, pues la empresa tiene un centro de modelamiento urbano, ellos pues tienen modelado la ciudad en 3D, y a partir pues de este modelo es que ellos empiezan a hacer la superposición de todas las obras y digamos todos los procesos que tienen proyectado para el desarrollo pues de la ciudad, ¿no? Y el ámbito pues también, pues el ámbito urbano rural, ¿no? Es como pueden ver, todo esto son como los polígonos de intervención que ellos tienen, ciertas líneas del metro, intervenciones pues públicas que también se tienen que hacer en materia de infraestructura. Digamos que esto es un avance pues bien significativo que ellos tienen allá, eh, y esto le permite pues como tener una mirada más holística de todas las obras y proyectos que tienen planteado, porque pues no ven como todos los proyectos de infraestructuras que tienen que hacer de forma aislada, sino que siempre tienen como esa mirada integral del desarrollo pues como de la ciudad y del territorio, ¿no? Entonces estos son algunos de los proyectos que que han desarrollado. Esto es uno de los instrumentos de planificación que se han inventado pues allá en el territorio de Medellín. En este caso son los PUI, de los proyectos urbanos integrales, de unas poligonales de intervención pues sobre unas piezas urbanas que son principalmente pues como de origen de asentamientos de origen informal, ¿no? Entonces a través pues como de toda la planimetría y cartografía pues que se hace para planificar pues como estas piezas, todas estas capas temáticas que son productos pues de análisis geoespaciales pues y de tomas de decisiones de forma conjunta para mejorar pues estos poligonales pues de asentamientos de origen informal. Todo esto pues lo documentan y esto pasa pues luego a una serie de proyectos estratégicos que se tienen que hacer en materia de vivienda, de espacio público, de equipamiento, de movilidad, digamos. Para cada uno de estos sectores pues se tienen que intervenir distintas cosas, ¿no? Para que funcionen de una mejor forma. Y toda esta información pues geoespacial va alimentando esta serie de modelaciones, ¿no? Entonces, ahí me confirman si les está rodando el video. Sí, Jason. Sí, Listo, súper. Entonces, como pueden ver en esta modelación, miren lo interesante es que es una porción del territorio. Entonces, aquí están las distintas variables de planificación, ¿no? Entonces, miren, hay unos espacios públicos que están formulando, hay una red verde pues, de conectividad que plantean, hay unas áreas, hay unas rondas hídricas que hay que respetar y planificar, hay unas zonas donde se está buscando hacer redensificación de vivienda, que eran esos cuadraditos amarillos, la red de conectividad pues de movilidad principal que buscan, senderos, ciclorrutas, etcétera, ¿no? Entonces, miren lo valioso de esto y es que es lograr como condensar los distintos temas en un solo 3D y empezar a cruzar cosas, ¿no? Decir, no, mira, este sendero se está cruzando con este parque, no sé qué, entonces esto me ayuda como a conectar mejor el barrio, ta, ta, ta. Y estos son otros polígonos más chiquitos de planificación, ¿no? Después de tener como esa mirada como de la pieza macro, aquí ya empezamos como a planificar ya grupos de manzanas, por decirlo así, para hacer operaciones urbanas pues como más detalladas, ¿no? Entonces, en este caso, miren, aquí ya hay una propuesta de unos edificios que son producto de un resentamiento que se busca hacer partiendo de una recuperación pues de unas rondas hídricas pues que se tienen. Por ejemplo, aquí miren, aquí resaltan estos en azul. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor hay una escorrentía, un tema que hay que darle un manejo pues ambiental y lograr pues hacer operaciones de reasentamiento pues en sitio propio, en edificios pues en altura, ¿no? Entonces esto pues permite pues como representar y pues modelar este tipo de proyectos y empezar pues como a tomar decisiones de cómo va quedando la cosa, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos un poco, pues que es la vinculación del BIM y el GIS, pues que esto nos da como producto el SIM. Esto no me voy a detener mucho. Aquí, a manera general, pues quería plantearles más ejemplos
que en este caso, pues este es el ejemplos asociados a la información del POT de Cali. Entonces, como pues ustedes, de pronto los que conocerán pues planes de ordenamiento territorial, pues esta es como la forma general en la que se agrupan pues como los temas, ¿no? Pues en los planes de ordenamiento territorial pues se tiene un componente general, urbano, rural, y derivado pues de estos componentes hay toda una serie de cartografía temática, de diagnóstico y de formulación, que pues todo esto se construye con SIG, con sistemas de información geográfica, y para pues lograr toda esta cartografía pues se tiene que hacer una serie de compilación de información pues y análisis geoespaciales que me permite pues tener esas capas temáticas del territorio, ¿no? Entonces aquí les traigo pues una ilustración, en este caso pues del área de expansión de Cali. Entonces como pueden ver pues aquí también se tiene muy bien documentada la información geográfica del distrito. Y yo cómo puedo traerme pues esas capas a un software sim y empezar a hacer este tipo de simulaciones, ¿no? Entonces miren, en este caso esto es una simulación 3D del trazado y la estructura urbana pues que se tiene proyectada para estos suelos pues que es donde se proyecta pues que la ciudad crezca, ¿no? La estructura de espacios públicos, equipamientos, etcétera. Y uno podría, y uno en una fase pues más detallada del modelo SIM, uno podría pensar en insertar pues las operaciones inmobiliarias de los privados que están interesados en desarrollar pues estas zonas, ¿no? Aquí solamente está como modelado a nivel pues como de urbanismo pues, como toda la fase pues como de lo que es suelo público, y pues la delimitación como de esas áreas privadas o esas manzanas pues resultantes, ¿no? Aquí aún no hay como procesos de edificación, ¿no? Pues hay algunas edificaciones, pero son como manera de contexto. Pero pues uno podría pensar pues en nutrir este tipo de modelaciones pues ya como con los proyectos inmobiliarios de detalle, ¿no? O infraestructuras viales también de detalle. Bueno, o por ejemplo también hacer este tipo de modelaciones, ¿no? Como catastros 3D, traerme pues toda esta información pues que por lo regular uno lo puede tener de forma bidimensional y empezar a simular pues en 3D esas densidades pues de construcción que se tienen de la ciudad, ¿no? Entonces ver pues como toda esa estructura predial, cruzar pues como de la ocupación pues que se tiene pues identificada, cuántos pisos pues tienen las edificaciones, todo esto. Y lo bueno es que como todo esto tiene los datos asociados pues de la cartografía, entonces si yo toco cada uno de estos edificios pues me va a dar la información de los atributos que yo le tenga asociados, ¿no? Las áreas, si tiene elementos pues de norma, por ejemplo, los índices de ocupación, construcción, el número de pisos, etcétera. Los datos pues que yo crea pertinentes pues suministrarle, ¿no? Bueno, estos son otros modelos. Por ejemplo, uno podría pensar también con este tipo de modelaciones, hacer representaciones tridimensionales de coberturas naturales, ¿no? En este caso, pues si yo tengo información, digamos, por ejemplo, de un censo arbóreo, pues yo podría pensar en un software BIM, SIM, hacer como la simulación de la simulación paisajística pues, de la ciudad, o por ejemplo una simulación tridimensional de un proyecto específico donde se esté haciendo un detalle en el tema paisajístico, ¿no? Entonces, como todo esto es información vectorial, recuerden, pues si yo tengo todo esto documentado en puntos, que serían los árboles, todos esos puntos de esos árboles que tienen información de las especies, la cobertura, el porte del árbol, etcétera. Desde un software BIM, pues yo podría vincular todos esos puntos a una base de datos de modelos 3D de los árboles y empezar a representar pues como esas coberturas naturales de forma tridimensional y ver eso en el espacio urbano que me está produciendo, ¿no? ¿Cuáles son los árboles de mayor porte? O, por ejemplo, resaltar los árboles que tengan algún interés, digamos, como ambiental mucho más alto. Eh, Simular, por ejemplo, la sombra que me van a producir esos árboles en el espacio urbano también. Bueno, aquí uno puede hacer pues mil y un cosas, ¿no? Pero digamos que lo que sí quiere como transmitirles es que uno puede empezar también a espacializar este tipo de información, pensando más como desde el tema de unidades pues arbóreas. Bueno, estas son algunas herramientas pues que uno puede también desarrollar. Esto lo voy a pasar pues como un poco rápido, pero pues quiero como mencionarles pues lo que uno puede hacer también en este tipo de softwares. Eh, en este caso pues hacer la superposición de paletas temáticas o capas temáticas. Software también es muy bueno para hacer diseños preliminares y conceptuales de carreteras compuestas y conceptuales. Por ejemplo, para la parte pues como ingeniería civil y esto. Aquí se puede hacer pues también como una aproximación pues de diseño geométrico vial, como ver pues como con pendientes, rellenos, de movimientos de tierras pues que se tienen que hacer
infraestructura vial, él también te cuantifica pues como este tipo de información, los abscisados, los peraltes, bueno, todos estos tecnicismos pues de las vías. También la superposición pues de diseño de redes urbanas, entre otros temas aquí también. Esta es otras herramientas también que se pueden vincular. En este caso, pues el software pues, se conecta también con la suite de ArcGIS. Digamos que en este punto, pues tanto Autodesk como Esri han logrado hacer pues como un mix y nos permite pues como vincular las cuentas las cuentas de usuarios pues que uno tenga y hacer como ese mix de información. Este tipo de software también pues, se pueden cargar todo el tema pues, de modelos digitales de terreno a través, por ejemplo, de DTMs o nubes de puntos, dependiendo pues como la fuente o levantamientos con LiDAR también pues se pueden vincular aquí. Y pues la simulación pues de escenarios urbanos, ¿no? Pues que ya es cargar pues como esas bases de datos de lo que es lo construido, por decirlo así, y representarlo pues de distintas formas con datos asociados, ¿no? Algunas simulaciones también de temas hidrográficos, simulaciones de proyectos tipo parcelaciones y ya pues como simulación propiamente ya proyectos urbanísticos pues como más robustos, ¿no? Uno puede hacer este tipo de aproximaciones y pues todo esto pues tiene datos asociados, ¿no? Es como lo más valioso, ¿no? Que no es un 3D estático, sino que eso me permite pues hacer consultas, mover los edificios, rotarlos, decir no, esto está mejor así, así, esa se conecta mejor con esto, con lo otro y hacer pues como los respectivos análisis pues tridimensionales que yo requiera. Estos son algunos de los formatos pues, de los que son compatibles, pues este aplicativo, este es InfraWorks. Esto lo voy a pasar pues como un poco más rápido. Este es otro software que se llama CTNG, que también me permite hacer ciertos análisis pues como de conos visuales, aproximaciones a las volumetrías de los edificios. Bueno, esto tiene pues como más desarrollo. Bueno, aquí voy a pasar pues rápidamente ya algunos ejercicios de trabajos pues que he hecho. Pues, por ejemplo, esto fue una modelación que hice en su momento cuando trabajé por allá en la Secretaría de Planeación del municipio de Palmira. Y uno de los ejercicios pues que se hizo fue tener como esa maqueta virtual también de la ciudad y empezar como a compilar pues como todos los proyectos de la Secretaría y pues de la Administración en un solo 3D, ¿no? Y empezar a hacer pues como modelaciones de un montón pues de planos y de proyectos pues que se tenían pues archivados, entonces ya empezar como a condensarlos en un solo 3D y empezar pues como a tener esa mirada holística pues de la ciudad y por dónde vale la pena más arrancar las cosas, cómo va la gestión. Entonces esto también es una herramienta pues bien interesante para también dar como transparencia a ciertos procesos, ¿no? Entonces aquí pues podemos ver eh, algunas modelaciones, en este caso esto es una simulación de lo que podría ser una operación de renovación urbana en el sector de la Galería de Palmira. Entonces, cómo se pueden hacer unos desarrollos aquí en altura o proponer unos espacios públicos, etcétera, ¿no? O por ejemplo, esto acá un proyecto también de desarrollo de vivienda en serie, entonces pues miren, esto es como lo que podría ser el desarrollo de esta porción de suelo pues que existe acá. Entonces, bueno, esto lo voy a pasar pues como más rápido. Estos son algunas modelaciones más de temas rurales. En este caso esto fue con una fundación que estaba haciendo pues unas operaciones más sociales en las cuencas hidrográficas del distrito de Cali. Entonces hicimos este tipo de modelaciones pues de los ámbitos de las cuencas y esto pues está asociado a una serie pues de geoportales que se estaban haciendo para que las personas pues pudieran notificar desde sus móviles anomalías que se estuvieran dando en torno pues como al recurso hídrico en cada una de las cuencas, ¿no? Y lograr pues como espacializar esos patrones, ¿no? Como vertimientos pues que no están aprobados o ciertas pues deforestaciones que las personas identificaran. Entonces este tipo de modelos pues nos ayudan mucho a transmitirle también a la comunidad el ámbito pues de su territorio, ¿no? Decir, no, mire, usted está en esta cuenca y esto va de este lado a este lado y conforme a los corregimiento tal, tal. Y estos son como los puntos de interés que existen, los ríos son estos, entonces pues estas modelaciones también nos ayudaron pues como a entender y transmitirle a las personas pues como el ámbito pues de su territorio, ¿no? Estos son otras modelaciones pues, que también se hicieron pues, de la mano pues, con la fundación. En este caso, pues este es un video que viene de la parte de los farallones, enfocando específicamente la cuenca del río Meléndez y pues resaltando pues esta parte de la Comuna 18, pues en ese momento pues están haciendo pues como unos talleres con unos líderes de allá. Y era como transmitirles pues también
todo ese ámbito de la cuenca, ¿no? Cómo viene todo este recurso hídrico desde los farallones y va, atraviesa la ciudad y llega hasta, pues, hasta el canal oriental colector, pues que ya desemboca el río Cauca, ¿no? Pues miren lo interesante de esto, pues que esto en materia pues como educación ambiental también nos ayudó mucho este tipo de recursos. Este es otro proyecto en el que he estado participando pues últimamente, que es el plan parcial que les había mencionado anteriormente, en la ciudad de Pasto, ¿no? Entonces miren pues uno cómo puede venir desde esa mirada de ciudad y ya hacer pues el respectivo proceso de planificación, haciendo toda la superposición de las capas temáticas pues que se requieren para el estudio pues de un plan parcial, lo que se exige por ley, y ya cuando se tiene pues esta zonificación ya de los usos del suelo y pues como las apuestas de densificación del proyecto, pues ya se puede empezar a tener esta aproximación y este tipo de modelaciones a la imagen urbana que se busca producir en este sector de la ciudad. En este caso pues son más que todo desarrollos en altura. Entonces se puede ver pues como ese contraste de la ciudad consolidada versus esa nueva ciudad pues que se va a hacer ahí. Y todo esto, pues, toda esta construcción pues se logra a través de compilar pues toda la información geoespacial, ¿no? Pues desde la mirada municipal, urbana y ya propiamente pues como de planificación intermedia pues ya del plan parcial, ¿no? Entonces estos son algunos análisis pues que se hicieron de unos corredores ambientales, las zonas de riesgo. Bueno, esto se le cruzó pues mil y un temas porque pues digamos esta zona pues ha tenido tiene unas exigencias pues muy fuertes, más que todo desde la gestión del riesgo pues para poder urbanizarse, ¿no? Entonces a través pues de la cartografía y de los análisis espaciales pues pudimos hacer toda todo el proceso pues de diseño urbano, pues por decirlo así, y hacer los respectivos pues cálculos de reparto de cargas y beneficios para que el proyecto pues tenga pues ese cierre financiero y toda la cosa, ¿no? Y finalmente pues esto nos va arrojando pues un urbanismo pues final que ya luego se desarrollará pues por unas respectivas etapas, unas unidades de gestión urbanística. Y esta es este es un video pues que quiero compartirles de la ciudad de Pasto, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues una de las decisiones pues que se buscaba con la Corporación Autónoma Regional, la CAR pues de allá, que es Corpo Nariño, y la Secretaría de Planeación, era la superposición de los elementos ambientales, ¿no? Entonces aquí pues era clave en las mesas pues ver esos elementos de estructura ecológica a nivel de ciudad y de la ruralidad, cómo se adentraban pues al proyecto y pues cómo el proyecto pues se articulaba y aportaba pues a la construcción pues de esa estructura ecológica, ¿no? Entonces si nos quedábamos como del plan parcial para adentro pues pensando en eso pues era muy difícil, ¿no? Entonces hacer este tipo de aproximaciones desde la escala de ciudad pues nos ayudaba mucho a tomar decisiones, ¿no? Desde lo ambiental. O en este caso, pues también desde los usos del suelo, ¿no? Pues lograr identificar, pues, cuáles son esas áreas de actividad, pues, principal de la ciudad, dónde están las zonas residenciales, comerciales, y cuáles son esas áreas de actividad pues que también propone el proyecto y cómo se va también pues a integrar con la dinámica de usos pues de su entorno, ¿no? Entonces eso también nos ayudaba pues también a tener esa lectura como completa, ¿no? De toda la pieza pues urbana pues en general. Y esta ya es una vista mucho más aproximada pues del proyecto. Como pueden ver aquí pues aún no hay arquitectura, son volumetrías, pero son volumetrías pues que ya me ayudan a prever pues como esa imagen urbana pues del proyecto, ¿no? Como por ejemplo las densidades, cuántos pisos y pues cada edificio tiene sus datos asociados, ¿no? Dónde están como los edificios que se proponen que sean plataformas o torres, los edificios que tienen una tipología especial, como por ejemplo esto aquí es un centro comercial, esto es un equipamiento, los elementos de ordenación urbanística, ¿no? Como regular también los paramentos, aislamientos, retrocesos, etcétera, ¿no? Entonces esto también nos ayuda como a moldear también las normas volumétricas pues que el proyecto va a dar para los desarrollos inmobiliarios que se darán pues de forma posterior, ¿no? Bueno, esto lo voy a pasar un poco rápido. Estos son algunos ejercicios académicos que se han hecho en el marco pues de la especialización en sistemas de información geográfica, específicamente en una de las selectivas que es en los SICs aplicado al ordenamiento territorial ambiental. Entonces, en este caso, pues yo les traía a mis estudiantes pues el caso de Jumbo, y era pues que aquí hacíamos pues como unos ejercicios pues generales de
con cartografía identificar como esa estructura ecológica pues general del territorio, y a partir pues como de esa identificación de esos elementos ambientales, hacer una cartografía de diagnóstico y de formulación de lo que podría ser una operación de renovación urbana con el fin de recuperar ese frente del río Yumbo en su ámbito urbano, ¿no? Entonces aquí pues con cartografía hicimos unos análisis pues muy generales, pues porque digamos que el alcance pues no nos daba como para llegar como al detalle pues como de todo lo que implica pues la renovación urbana, pero aquí lo que hacíamos básicamente pues era documentar pues cuáles son esas construcciones, esa área forestal protectora que se busca recuperar, cuál va a ser esa población afectada y unas posibles densidades pues de ocupación y densificación que podrían tener, ¿no? En este caso pues este es uno de los ejercicios pues de uno de mis estudiantes, y aquí pues lo que hicimos pues a través de modelación SIM, fue hacer este tipo de análisis, ¿no? Entonces desde un 3D pues ver pues cuáles son todos esos edificios pues que van a estar afectados, y cuál podría ser pues como esa posible propuesta pues de densificación en altura para reasentar pues como todas esas personas, y cuál tendría que ser pues como esa estructura urbana que se tendría que pensar para recuperar pues este elemento ambiental. Igual como les digo pues esto es una modelación 3D como a manera pues de esquema, esto no es como un modelo un final, pero digamos que esto es como a manera pues general como lo que se tiene que pensar inicialmente a la hora de hacer pues un proceso de planificación urbana, con vocación pues de renovación, por decirlo así. Esto pues luego se pulirá pues con mucho más detalle, pero pues digamos que esto es como lo que alcanzamos a hacer en el ejercicio, y la verdad pues fueron unos ejercicios pues bien provechosos. Bueno, esto lo voy a pasar rápido, ya que se nos está acabando el tiempo. Y aquí quería plantearles pues algunas modelaciones de lo que se hizo en el marco pues del Plan de Ordenamiento Territorial de Yumbo, que fue como el último proyecto en el que participé. Entonces lo que les mencionaba pues el POD lo modelamos en 3D en algunos momentos pues para generar este tipo a ver, que se me movió el video ya. A ver, esto por qué no reproduce. Listo ya. Estos fueron algunos de los análisis que se hicieron en la fase de formulación del POT. Como pueden ver, este es como esa maqueta base del territorio, la superposición de los elementos ambientales, los elementos pues de conectividad funcional y sostenibilidad del territorio, cómo se articular con Cali, su entorno pues supramunicipal, las áreas funcionales, eh, las áreas que se busca mejorar la calidad del hábitat, y pues toda esta superposición de temas, eh, pues obviamente pues todo esto era súper concertado con distintos actores, y pues a la hora pues de hacer pues como toda la toma de decisiones pues se superponían todos estos elementos con el fin de definir el MOD, que es el modelo de ocupación territorial que se busca pues para el territorio en la vigencia pues del presente pues plan de ordenamiento. Como les digo, pues esto no es la última versión, estos fueron algunos ejercicios que hicieron en su momento. Este pod pues aún está en proceso pues de ajustes pues finales. Digamos que esto fue como el ejercicio pues que se hizo. La verdad pues era muy útil pues poder ver como de forma integrada todos los elementos y como todas esas visiones y enfoques pues que se plantean para el territorio. Y todo esto pues es una superposición de capas, pues como les venía mencionando, que se van construyendo desde los SIC. Esto ya es como un zoom pues a la cabecera urbana. Y estos son algunos análisis pues que se hicieron desde la fase de diagnóstico, como la identificación pues de esas infraestructuras principales, dónde están esas concentraciones de usos del suelo, algunos elementos ambientales pues que se estaban proyectando también, que podrían ser pues la forma en la que se delimitaran, y esas perspectivas de desarrollo del suelo, ¿no? Como hacia dónde se proyecta pues que la ciudad también pueda crecer en una fase de diagnóstico, ¿no? Y esto ya es la fase pues de formulación, que ya es como ver un poco pues esa estructura urbana pues cómo está quedando con un detalle pues mucho mayor. Entonces miren pues cómo esas transiciones pues que se dieron desde el diagnóstico a la formulación, hablando pues solo de la cabecera urbana. Entonces aquí ya podemos ver una definición pues mucho más clara de los espacios públicos, de la estructura urbana, de las áreas de expansión, algunas propuestas en la zona consolidada también. Aquí solamente hay algunos temas, ¿no? Vemos que esto pues es mucho más amplio, pero lo que quería mostrarles era un poco como esta transición entre lo que se hace pues desde un momento pues de identificación de problemáticas, potencialidades, y posibles escenarios de desarrollo, y ya lo que ya es propiamente pues ese escenario, ya un poco más como armado, por decirlo así.
Bueno, pues yo creo que siendo ya las 11, si mal no recuerdo, pues creo que teníamos, era como una horita. eh, Creo que ya estoy como pasadito de tiempo, no sé si paramos como la cosa ahí y damos espacio pues como una sesión de preguntas o cómo estamos ahí de tiempo, Juan. Jason, yo creo que podemos iniciar como una sesión de preguntas. Por aquí han hecho algunas preguntas en el Listo, chat. perfecto. Entonces, puedes revisar las preguntas de Juan Pablo en el chat. Dice la ubicación del volumen de edificaciones se hace con información asociada a lo vectorial o se puede con información raster, dice Juan Pablo. Eh, Pues se puede hacer hablando pues como el volumen de lo construido, por lo regular esto se hace más con información vectorial, ¿no? Pues como les mencionaba, pues yo tengo que tener como el polígono de mi edificio y asociarle los atributos, pues como de la ocupación pues que tiene, ¿no? Digamos cuántos pisos tiene, o digamos cuál es el número de pisos pues que se permite, el índice de ocupación y de construcción, pues como normativamente cómo se puede modelar y al yo ponerle esos datos, pues el software me empieza a simular pues cuánto crece el edificio, ¿no? Y pues el edificio yo lo tengo que superponer en un raster, pues en un modelo digital de elevación, porque si no, pues el edificio me va a quedar, digamos, suelto pues en el espacio, ¿no? Entonces es como saber bien yo qué tengo que modelar primero, ¿no? Yo tengo que modelar como del suelo para arriba, por decirlo así. Entonces primero mi modelo, mi terreno, mi superficie, mis ortofotos, y luego empezar a superponerle lo construido, ¿no? Como toda la parte pues urbana. Perfecto. Samirna pregunta que si el software tiene costo, los software que has presentado. Pues el de Infraworld sí tiene costo, pero también tiene acceso a una versión estudiantil, digamos, para los que digamos, estén aún como en procesos de formación académica. Por ejemplo, pues en el marco de la especialización lo hemos gestionado a los estudiantes eh, con permiso pues estudiantil y pues da una licencia anual. Digamos, con esa versión pues se puede tener acceso al software de forma gratuita por un año, eh, pero ya para poder tener pues el software pues full pues con todas las herramientas y todo, pues sí toca pues pagar una licencia directamente pues con la empresa de Autodesk, ¿no? Pues que de eso pues hay varios paquetes, ¿no? Licencias mensuales, anuales, bueno, no sé si... Samirna pregunta que los links de descarga, bueno, luego se los envío. Cuando yo le digo a Jason que nos haga el FA y algunos software que haya que descargar, los links que nos los envíe, yo se los envío al correo electrónico a Samirna. Y Víctor, algo relacionado, dice, él le preocupan los mínimos de hardware, sí, porque él ve claro todo lo robusto que es esto. Entonces, Ujú. Sí. ¿Qué otra pregunta? Qué pena, y no te como entendí. tranquilo, los mínimos en términos de hardware, o sea, ¿qué necesita de máquina para correr esto? Pues, pucha, pues depende, porque digamos, si uno va a hacer pues modelos mucho más grandes, digamos, se requiere pues mucha más memoria, ¿no? Entonces sí, pues lo ideal es que el equipo pues tenga una tarjeta gráfica asociada, que sea Core i5, que tenga pues buena memoria, pues ojalá que sea también de RAM, si quiere de unas, no sé, unas 15, una cosa así, pues, porque Claro. la verdad sí, entre más grande es el modelo, pues más tarjeta gráfica pues necesita, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues yo tengo una GeForce 19650, pues ese me ayuda pues mucho como a correr la cosa, pero sí pues ya depende, si de pronto uno va a hacer como modelos más chiquiticos, pues sí de pronto con unos estándares base pues de computador, yo creo que sí lo puede manejar, sí lo corre pues por decirlo así. Perfecto, ¿no? Igual a medida que vaya avanzando el tiempo, ya se puede hacer con una máquina de unos recursos pues ya intermedios. Entonces, Claro, chéverísimo, chéverísimo. Jason, yo te agradezco muchísimo, hombre, la participación. Me agrada muchísimo. Yo hace 11 años ya me estaba enseñando SIG y yo veía un video de Portland con mis estudiantes y les mostraba cómo lo hacen en Portland. ¿Sí? Que tú hablabas lo de las ujú, líneas de sombra y toda esa vaina que esa gente pues tiene todo tan sistematizado en este momento y que nosotros estemos empezando pues a hacerlo y aquí en el Valle y que en Jumbo se haga y que se haga en Pasto, pues eso me alegra muchísimo porque eso quiere decir que estamos avanzando, ¿sí? Que sean pasos
y con personas como tú en esos lugares, chéverísimo, hermano. Y todo lo que sea de modelo tridimensional y estos gemelos digitales, pues eso ayuda muchísimo pues, a mejorar la calidad de vida y ordenar el territorio y eso es bacanísimo, eso es bacanísimo. Me alegra muchísimo que estés trabajando en esto y obviamente pues que estés vinculado con nosotros aquí en la especialización en SIC porque pues, hombre, este es el sitio, este es el sitio. Entonces, bueno, yo le agradezco muchísimo. Ah, bueno, a Jimmy, yo creo que la respuesta anterior del profe Jason responde al compañero Jimmy, que es un Disculpa, geógrafo. buenos Sí, días. sí, cuéntenme, sí, ¿qué pregunta era? Perdón, ¿la pueden repetir? Él decía así que qué limitantes hay en cuanto a software y hardware, eso es lo que a todos nos preocupa. Pero Sí, ya, igual yo creo que pues, ya, sí, ya, ya le sí, respondiste. ya le di pues como las generalidades. Mira, yo a todos, bueno, ya habiendo Jason, dicho esto, bueno, Yo, creo que hay yo por alguien ahí veo está, una manito levantada, alguien va a hacer una sí, pregunta. creo que hay otro, hola pero, Jason, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho ok. gusto. Hola, ¿cómo vas? Bien, bien, gracias a Dios. Jason, nada, muchas gracias por compartir toda tu experiencia, la verdad, muy enriquecedor toda esta información. Yo tenía una pregunta por hacerte, digamos, esta metodología que vienen desarrollando permite integrar en tiempo real elementos urbanos conectados como sensores, actuadores, redes LTE, infraestructura IT como VPN, LAN, WAN, no sé, plataformas que de pronto sostengan live objects Ujú. o, digamos, sí, Internet de las cosas, soluciones. Mencionaste algo de Big Data, o en su defecto, digamos, aplicaciones verticales ya en lo que es infraestructura como no sé, Smart Parking, Smart Washing. Sí, de hecho, pues este tipo de software, digamos, aquí yo solamente les hablé más que todo de Infraworks, pero pues hay varios pues que ya permiten como la vinculación de estos links para que se puedan actualizar ciertos Ok, temas en tiempo real, ¿no? Como con blockchain, todo claro, esto. Sino que ok, pues ahí ya no es solamente el software, ¿no? Ya toca como asociarse un poco como con los temas de programación para sí, vincular pues como la cosa, eso ya es un poquito más avanzado. Pero sí, sí se claro, puede, claro. Unos sí, momentos porque sí uno uno que otro es ejercicio. súper interesante de pronto tener, digamos, ahora mismo hay unos sensores que también son actuadores que por lo menos te dan la calidad del aire, no sé, Ujú. la temperatura, no sé, la humedad promedio, que te permiten a ti con esos datos, digamos, planificar también de cierta manera todo, digamos, toda esta metodología y hacer una esquematización un poco más acertada hacia los usos que se le dan a los diferentes espacios en el territorio. Claro, por Entonces, supuesto. Vamos, eh, en la medida que sea una capa temática que se pueda procesar como tipo vector o raster y se puede vincular, digamos, como las... Si yo sé información climatológica o pues yo la tengo en alguno de esos formatos, pues yo la puedo procesar en mi modelación. Ese es como, como el sentido, pues por decirlo así. ok, ok, perfecto. No, de verdad, muchísimas gracias, Jason. Por ahí te escribí al interno, no sé si lo puedes revisar. Me gustaría mucho entablar una plática contigo con respecto a temas afines. Dale, buenísimo. Igual pues cualquier cosa, ahí les dejo pues como mi contacto y pues siéntanse libres también de hacer consultas. Con mucho gusto pues los puedo atender y pues nada, créanme que esto pues solo les traigo como, como un abrebocas, pero créanme que esto está en constante desarrollo. Hoy les hablé de unos softwares, data, pero créanme que de aquí al otro año esto siguen saliendo más tecnologías, más, esto es una cosa pues de vanguardia pues que está en constante pues evolución. Entonces casi que es como unos estar como también actualizándose, ¿no? Porque pues créanme que esto yo tampoco me las sé todas. Yo cada día pues aprendo más vainas de esto porque pues cada vez esto lanzan más actualizaciones, más cosas, más innovaciones, pues. Entonces esto es como, como un poco, pues, como en lo que va, pues, como el tema, por decirlo así.
Muchas Y gracias, pues Jason. nada, hombre. Jason, muchísimas gracias, hombre. Excelente. Cualquier cosa ya tiene el contacto, espero que lo hayan anotado. Escríbanle a Jason y digamos, si hacen consultas y obviamente esto es para eso, ¿no? Para crear redes entre todos. Entonces ya pues dicho esto, te agradezco muchísimo, 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 Jason, a tu participación, a todos los asistentes que estuvieron el día de hoy. Yo les voy a enviar el link que registraron pues en el correo de asistencia, en el listado de asistencia, el link donde van a poder acceder a la grabación. Y bueno, ya dicho esto, pues gracias a todos y todas y que tengan un excelente fin de semana. Listo, bueno, muchas gracias por la invitación y por la atención. Que estén muy bien y saludos. Saludos, Jason. Nos vemos por acá en la universidad. Tranqui, no pasa nada. Entonces tendría que agregarlo, así como después de